Feliz sábado. Qué grato es reunirnos nuevamente en un nuevo culto de oración aquí a través de las pantallas de la Iglesia de Ñuñoa, el cual es transmitido a través de nuestro canal YouTube y también a través de las redes sociales de nuestra iglesia. Agradecidos por una semana más que el Señor nos permite reunirnos en un nuevo culto y por todas las bendiciones que nos ha entregado. Los invito a que pidamos la presencia de nuestro Dios. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad y por todos los cuidados que tú has tenido con nosotros durante la semana que terminó. Gracias, Padre amado, por esta nueva oportunidad que tú nos das de poder reunirnos a través de este medio y poder juntarnos a través de todos los hogares que esta mañana escucharán tu palabra. Que tu presencia, que tu Espíritu Santo esté en cada uno de los hogares y podamos, Padre amado, escuchar ese mensaje que tú tienes especialmente preparado para cada uno de nosotros. Quédate con nosotros, Padre amado, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos. Aquí comienza nuestro culto de adoración. Muy bien, les recordamos visitarnos y seguirnos en nuestras redes sociales para informarse acerca de lo que hacemos y de nuestra programación habitual, como asimismo conocer lo que está pasando en nuestra iglesia. Asimismo, los invitamos a suscribirse a nuestro canal YouTube para tener acceso a nuestra serie de videos que tenemos a su disposición. Durante este culto, Midi Contardo nos traerá las noticias de los campos misioneros, mientras que la escuela sabática estará a cargo de la familia Balboa Zamorano, pasando luego al espacio infantil a cargo del Ministerio del Niño. Hoy continuamos con nuestra serie Ecos de Tierras Bíblicas, en donde uno de nuestros pastores de España nos contará una historia desde el mismo lugar donde ocurrió. También queremos recordarles e invitarlos a que escanee el código QR que aparece en su pantalla para que comparta con nosotros sus pedidos de oración, agradecimientos, sugerencias o comentarios para que como iglesia podamos unirnos en oración por las necesidades de su pueblo. Recordemos que cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Ahora los invito a que con mucho entusiasmo cantemos los himnos 211 y 349. Te sientes cansado.
nuevas de la salvación. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Gran gozo hay en mi alma hoy, Jesús conmigo está. Contento con su amor estoy, su dulce paz me da. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hay melodías hoy, canciones a mi Rey. Feliz y libre en Cristo soy, y salvo por la fe. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Paz plena tengo en mi alma hoy, pues Cristo me salvó. Mis hierros rotos quedan ya, Jesús me libertó. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hoy reina gratitud, y loores a Jesús. En su presencia hay virtud, hay gozo en su luz. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Buenos días, hermanos, un placer en saludarlos, deseándoles tengan cada uno de ustedes un muy bendecido sábado. El misionero de este trimestre se va a la división euroasiática, donde escucharemos hoy un relato de un joven un tanto especial, poco común, y nos cuenta la historia de Andrei, actualmente un chico con 22 años de edad. Esto ocurrió cuando él tenía 15 años y él durante el verano se preparó para boxear. Pero un día al regresar a casa, él le vino un pensamiento a su cabeza donde sintió que él estaba enfermo.
Y al estar enfermo, empezó a sentirse mal, deprimido. La familia vio esto, los amigos vieron esto, pero creyeron que él estaba tratando de llamar la atención. Le pidió a los padres que no lo llevaran a terapia para que en el colegio no lo discriminaran. Así que no lo llevaron. Sin embargo, un día a finales de un mes, él fue donde su abuela con la familia, y la abuela, mientras le cortaba el pelo, sintió nuevamente que él hablaba del tema solamente porque quería llamar la atención. Ella creía que estaba en cambios hormonales su organismo y que por eso se sentía de esa forma. Él siguió pensando que iba a morir. Le había venido un pensamiento nuevamente a su cabeza de que ahora iba a morir y que iba a morir en un mes. No le dijo en ese momento a la abuela que él sentía ganas de suicidarse. Así que cuando la abuela terminó de cortarle el pelo, le dijo que hablarían de eso. Él se recostó y en ese momento él pidió la ayuda a Dios. Vino a su cabeza el pedir ayuda a Dios. Recordó que Dios podía ayudarlo. Y dijo que si realmente Él existía, que lo ayudara. Porque él no quería sentirse ni deprimido, ni enfermo, ni menos morir. Cuando terminó de pensar esto y al quedarse quieto, vino del techo de la habitación una luz que oprimió su pecho. Y él no podía creer eso. No lo vio ni la madre ni la abuela. Él fue quien lo sintió. Desde ese momento, él empezó a sentirse mejor. Y al sentirse mejor, estaba más animado. Le contó a los padres lo que él había experimentado en ese momento y en ese día. Y se lo contó a su hermano gemelo, a sus amigos. Y para él empezó a cambiar la vida. Es tanto así que hoy este joven estudia en una de las universidades adventistas y se está preparando para teología. Un testimonio como este, muchas veces extremo por el tipo de pensamiento de los jóvenes, es lo que puede ayudar a un joven de hoy. El misionero viene de lugares muy apartados, pero que nos inspiran y nos debieran infundir aliento para ser un misionero hoy. En las dificultades en que nos encontramos para comunicarnos, hay una solución para ser misionero, para poder llegar con el mensaje. La división euroasiática necesita construir 2 edificios, uno en Ucrania y otro en Rusia, uno en una universidad y otro en un colegio, donde se atiende a miles de jóvenes y donde se están preparando también miles de jóvenes. Tú y yo no podemos estar en ese terreno, pero sí podemos ayudar con nuestras ofrendas. Te pido que con la ayuda de Dios podamos preparar esa ofrenda y podamos ser un misionero activo. Que Dios nos bendiga. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios.
Queridos amigos, me siento muy privilegiado de hablaros desde el Monte Carmelo. Se trata de una cordillera de unos 26 kilómetros de largo por unos 7 kilómetros de ancho. Es como si fuera un triángulo, estamos a unos 550 metros desde el nivel del mar. Su nombre, el Monte Carmelo, Carmelo significa en hebreo los viñedos de Dios, en árabe significa el jardín. Y yo estoy seguro que a ti y a mí automáticamente nos viene a la mente de una forma poderosa la vivencia del profeta Elías frente a los profetas de Baal. No es difícil imaginar la escena, repasarla en Primera de Reyes en el capítulo 18. Imaginaos la realidad, un Elías convencido, un Elías entregado a Dios, alguien plenamente en sus manos y sabiendo discernir claramente el bien y el mal, convocando a Acab y llamando a todos los profetas falsos para realmente confrontarlos con la realidad. Sabéis que el texto es poderoso y dice: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos dioses? Si Yahvé es Dios, seguidlo, y si realmente Baal es Dios, pues seguidle, pero dejemos de jugar a dos aguas. Y todos conocéis la escena, Elías les da paso, traen cada uno su buey, les da oportunidad de que estos profetas falsos hagan su espectáculo, hagan su situación. Aquí no pasaba nada, se hacían daño como dando a entender que esos dioses lo único que querían era sangre. No funcionaba nada. Elías esperaba con paciencia hasta que llega su oportunidad. Y en el sacrificio de la tarde, Elías restaura 12 piedras, lo pone todo en marcha y hace una oración que es apasionante. Respóndeme para que este pueblo conozca que tú ya eres el Dios y que tú haces que su corazón se vuelva a ti. Imaginaos la escena, de repente llamas como de fuego, como si fueran relámpagos, descienden y queda claro de que el Dios de verdad es el único que responde, el único que funciona en la vida, en nuestra vida, y el único que realmente puede causar un antes y un después. Ya repasarás la historia con más detenimiento, os daréis cuenta de que aquí, después de enviar a Acab, aquí Elías lo que hace es decirle a su siervo: mira, mientras él se pone de rodillas. Se pone de rodillas, y aquí es donde aparece esa nube como la palma de una mano, y aquí es donde realmente ese milagro se produce. Tú y yo estamos llamados a reproducir el espíritu y el poder de Elías. Y desde este lugar me encantaría que no lo olvidaras. La historia se sigue repitiendo cada vez que tú apelas a Dios y te pones en sus manos. Buenos días, queridos hermanos. Para nosotros es un gusto volver a saludarlos. Desde nuestro hogar les mandamos un fuerte abrazo y deseamos que este año sea un año muy bendecido para todos ustedes. Los invitamos a comenzar este estudio con una oración. Inclinemos el rostro. Querido Dios, que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos las gracias porque estamos aquí reunidos para estudiar tu palabra y para aprender de tu amor. Señor, guíanos, ayúdanos a entender el mensaje que tú nos quieres dar y poder aplicarlo en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. 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 El título de la lección de esta semana es Cuando tu mundo se cae a pedazos. Vamos a estudiar el capítulo 7 del libro de Isaías. Y vamos a repetir el versículo de memoria, que es la segunda parte del versículo 9. Los voy a invitar a ustedes y también a ustedes a que lo repitamos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Isaías 7:9. Muy bien. Vamos a estudiar durante esta semana la historia del rey Acaz, del difícil momento que estaba viviendo, una crisis política, y de lo importante que es la toma de decisiones. Sí, como muy bien decían,
vamos a estar hablando de la historia de Acaz, pero primero vamos a partir esto entendiendo un poquito qué es lo que estaba pasando en ese momento de la historia. Entonces, para ponernos en contexto, les voy a pedir que conmigo abran sus Biblias en Isaías 7 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Sofi, ¿me ayudas, por favor? Isaías 7 dice así: Acaz, hijo de Jotán, nieto de Usías, reinaba en Judá. En ese tiempo, Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para atacarla, pero no pudieron conquistarla. En el palacio de David se recibió la noticia de que Siria se había aliado con Efraín, y se estremeció el corazón de Acaz y el de su pueblo, como se estremecen por el viento los árboles del bosque. Muchas gracias. Bueno, vamos a recapitular un poquito porque yo sé que esto es un poco confuso. Entonces, los tres personajes que se mencionan en estos versículos vendría siendo Acaz, que es el rey de Judá y es hijo de Jotam; Peca, que es hijo de Remalías y rey de Efraín, que se menciona como Efraín, pero vamos a estar hablando de Israel; y Resín, que es el rey de Siria. Entonces, los reinos norteños de Israel y Siria se unieron en contra de Judá. Esto sucedió en un momento bastante complejo para el reino de Judá, porque ya habían sido atacados anteriormente por otros reinos, por lo que venían un poco debilitados y venían rearmándose todavía. Entonces, esta alianza que se generó intentó abarcar a Judá para poder derrocarlo. Es importante entender que Israel y Siria solían ser enemigos, pero al ver el poder que el reino de Asiria estaba generando, se vieron en una amenaza muy grande, por lo que decidieron formar una alianza para poder combatirlos. Pero ellos dos no eran suficientemente fuertes juntos. Por eso necesitaban derrocar a Judá, y su plan era involucrar a este reino en su alianza, destronar a Acaz y poner a un gobernador que ellos pudieran manejar y controlar, que ellos hayan propuesto, con el fin de que puedan explotar el país y sus recursos para poder pelear en contra de Asiria y poder derrocarlos. Entendamos que el reino de Asiria era un reino tremendamente poderoso, y es así como Siria no podía enfrentarlo solo en este deseo de expansión que estaba teniendo el reino de Asiria, y se unió con Israel y tampoco fue suficiente. Y por eso que necesitaban sumar además los recursos, principalmente la mano de obra, la gente de Judá, para que juntos hacer se podría decir una confederación y atacar de esta forma a este gran imperio. En efecto. Y al ver Acaz todo lo que estaba sucediendo, que el imperio de Asiria estaba generando mucho poder, y Israel y Siria venían por él, tuvo miedo por la posición en la que él estaba. Quería proteger a su reino, quería protegerse de él, y no tenía muy claro qué hacer. Entonces Acaz, que es de descendencia de David, intentó hacerse amigo, intentó hacerse compinche, como quieran decirlo, con Tiglat-Pileser, que es el rey de Asiria, no de Siria, Asiria, con el fin de poder atacar a sus enemigos, que vendría siendo esta alianza que se generó, para poder derrocarlos a ellos, cosa que momentáneamente funcionó. En efecto, ellos se separaron y no pudieron combatir a Siria como ellos planeaban, pero fue una solución momentánea. Y se liberó a Acaz también y al Claro, reino. por supuesto. O sea, pareciera que logró el objetivo. Por supuesto, y logró proteger a su reino y a él también. Pero ahora la pregunta del millón es: ¿dónde está Dios en toda esta historia? Es una muy buena pregunta. ¿Verdad que sí? ¿Dónde está Dios? Y la verdad es que Dios está ahí, en medio de esta situación. Acá se estaba analizando las opciones políticas que tenía. Humanamente hablando, el aliarse con un reino tan poderoso como el de Asiria sonaba bastante coherente. Pero la verdad es que Dios tiene otros planes y tiene otra forma de ver las cosas. Y en el caso particular de Acaz,
Dios le pide primero que se tranquilice. Y los voy a invitar a que leamos Isaías 7, del versículo 4 al 9. Leámoslo. Parte tú, por favor, y yo sigo con el siguiente. Bien, Isaías 7, versículo 4, dice: y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de Tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla, reportámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Versículo de memoria. Muy bien. Entonces el Señor manda a su profeta, Isaías, con este mensaje, y lo manda no solo, sino que lo manda acompañado. Lo manda con su hijo que se llamaba Sear-Yashub. Muy bien. Sear-Yashub, un nombre bastante peculiar y que tiene un significado muy importante. El significado de este nombre es: un remanente volverá. Y cuando uno ve este significado, surgen varias preguntas. ¿Un remanente volverá? ¿Volverá de dónde? ¿De un cautiverio? ¿O tal vez se refería a que debía volverse a Dios en el sentido espiritual? La verdad es que el significado de este nombre lo tenía Acaz en la toma de decisión. Y ahí hay algo que llama la atención, porque Isaías es un profeta importante en esa época, un profeta de Jerusalén, que tiene llegada con el rey. Entonces llega con su hijo. Seguramente el rey Acaz debe haber dicho: bueno, recordemos que los nombres significaban, en la cultura hebrea, los nombres significaban momentos, situaciones, algo que se quisiera decir con el nombre. Entonces, viene Isaías y seguramente el rey Acaz debe haber dicho: bueno, ¿cómo se llama tu hijo? Se llamará Dios nos protegerá, Dios es nuestra fortaleza, Jehová es nuestro protector. Y dice: un remanente volverá. Un nombre que lo descoloca totalmente, porque remanente significa que parece que las cosas no iban a salir muy bien. Y dentro del plan de Dios está el hecho de que Acaz tenía que tomar una decisión, y Dios, junto con darle la opción de decidir diferente, de plantearle una forma diferente de decisión, no necesariamente unirse al rey de Asiria, está la posibilidad que Dios le dice, dentro de los versículos que pudimos leer, que se tranquilice, que se guarde, que no se turbe el corazón de Acaz. Y además de eso le da más información para que él se sienta tranquilo. Le dice: mira, estos dos que hoy te están molestando ya no van a ser más. En 65 años más el reino de Efraín o de Israel ya no va a ser un pueblo. Con esta información que Dios le está dando al rey Acaz, lo está ayudando para que tome una buena decisión, para que siga el plan que Dios quiere que él siga. Pero Acaz parece otros planes, ¿verdad? Efectivamente tiene otros planes. Yo creo que hay que tomar en cuenta mucho el estado mental y la actitud de Acaz, que lo llevan a tomar la decisión que tomó en el fondo. Y por otra parte también para poner en perspectiva lo que hace Dios y lo que le ofrece Dios. Entonces, en primer lugar tenemos a Acaz, ya lo pusimos en nuestro contexto histórico, y se puso también en manifiesto que Acaz estaba en una situación donde efectivamente estaba preocupado, tenía miedo, ansioso, con angustia, y eso generalmente
hay una tendencia muy significativa a que se nubla el juicio normal, el criterio de la persona, producto de estas emociones tan invasivas que claramente son justificadas. O sea, de todas maneras, Acaz estaba completamente en su lugar al sentirse preocupado y con miedo, no tanto de su funcionalidad y posición como rey, que de todas maneras yo creo que es importante para él, sino también por la integridad y el bienestar de su reino. O sea, en el fondo el plan de Efraín con Siria era explotarlo. Y la amenaza era real. La amenaza era real. Entonces, frente a esta situación, lo que Dios hace, lo que se ve en el versículo 7-11, por favor, papá, si lo puedes leer. Isaías 7:11 dice: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Entonces, muchas gracias. Entonces, frente a esta sensación de miedo y preocupación, se tiene por perspectiva y por contraste del otro lado lo que pasa con Dios. Dios efectivamente le hace un ofrecimiento peculiar, que le ofrece cosas concretas, le ofrece señales para así tranquilizarlo. En primer lugar, está validando la emoción que siente Acaz. Está empatizando como solamente Dios lo hace, y además le da la posibilidad de que siguiera el plan de Dios. O sea, la señal perfectamente pudo haber sido asegurar su reino, pudo haber pedido lo que sea, y además seguir con el plan de Dios. Entonces, también para desglosar un poco lo que pasó con Acaz, ¿qué pasa en la respuesta en sí? Porque se muestra también mucho en la lección de que la respuesta en sí misma a Acaz fue: no, Dios, no te preocupes, o no, yo lo tengo solucionado, No te tentaré. Tengo todo bajo control. Claro, no te necesito. Entonces, la respuesta en sí, desde un principio, desde una visión un poco más superficial, se puede ver como respetuosa, se puede ver como piadosa, lo menciona en la lección, pero en el fondo, si uno va indagando un poco más, encubre de todas maneras soberbia, autosuficiencia, que en el fondo no está bien, dado que Acaz tuvo la oportunidad, y la gran interrogante es que si la situación de preocupación y de miedo justifica realmente su actitud de autosuficiencia. Entonces, claro, se menciona en el versículo 2, por favor, Victoria, si lo puedes leer. 7:2 dice: y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces, claro, lo ponen de una manera mucho más metafórica, pero como decía en un principio, el miedo por la funcionalidad del bienestar de sí mismo y de su pueblo, de su reinado, estaba. Entonces, había una interferencia en su criterio, en su interpretación de la realidad, que lo impedía hacer un juicio que a lo mejor se proyectara, o una estrategia de planificación que sea como acorde, un poco más apegada a la realidad, por así decirlo. Entonces se vuelve a repetir esto de la autosuficiencia. La autosuficiencia de acá, la autosuficiencia a la que nosotros mismos también tendemos a caer. Pero, y yendo un poco más desde otra perspectiva, Dios le ofrece a Acaz estas señales, pero Acaz no las toma. Pero en el fondo, ¿qué pasa con estas señales? Bueno, es muy interesante lo que dices tú, Sofía, respecto a esta señal. Dios le ofrece una señal a el rey Acaz. No a todas las personas Dios le había ofrecido una señal, y se la ofrece a Acaz. Y de una u otra forma Acaz, que está en el versículo 12, ¿cierto? En Isaías 7:12 dice: no pediré ni tentaré a Jehová. Es decir, sabes que, Señor,
sabes que Isaías en realidad, el problema que tengo es demasiado concreto, demasiado real. ¿Ah? Me van a invadir, entonces no tengo mucho tiempo para cosas espirituales, no quiero molestar al Señor con estas como pequeñeces. Con estas cosas cotidianas. Con estas cosas cotidianas. Entonces, porque yo tengo el tema más o menos controlado. Pareciera ser que ese es el espíritu, pero en el versículo que después sigue, ¿cierto? Versículo 14. Y aquí es donde nos damos cuenta cómo el Señor es el que está al control. Y el Señor es el que tiene un plan para Acaz y que tenía un plan para su pueblo principalmente. Y no olvidemos esto, Dios tiene un plan para su pueblo. Versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Cuando hablamos acá, después dice, por tanto, eso significa que después de lo que pasó, a pesar de lo que pasó, por tanto, el Señor mismo, o sea, Dios mismo, es decir, independiente de lo que pasó con Acaz, Acaz no aceptó la señal y Dios iba a tomar, iba a decir, Dios mismo os dará una señal. Cuando se menciona esto en la Biblia, nosotros tenemos que pensar de inmediato que esa señal es una señal de un alcance mucho mayor. Es de un alcance, y lo menciona la lección, que tendrá dimensiones asombrosas. Es decir, no es solamente una señal física del momento. Ahora, es importante entender que este relato que nosotros estamos estudiando está en el contexto en el cual estaba ocurriendo esta situación que nos describe el libro de Isaías, en este conflicto entre Siria, Israel, Judá y Asiria. Ese es el contexto, por lo tanto, esta señal de la que está hablando acá, a priori, en una primera instancia, es una señal que está en ese contexto. Pero vamos a ver después, en unos minutitos más, de que no solamente eso. Y en ese sentido quiero leer algo que está en el comentario bíblico adventista respecto justamente a este versículo. Este versículo 7:14 de Isaías es un versículo muy estudiado que tiene distintas interpretaciones. De hecho, en la lección aparecen distintas interpretaciones respecto a este versículo. Vamos a leer el comentario bíblico. Dice, sin excepción, la señal consistía en un objeto o un acto cuyo propósito era confirmar o recordar la verdad espiritual o el mensaje profético ligado a él por la inspiración. El aspecto milagroso podría estar presente o no. Una de las características esenciales de la señal era que fuera literalmente visible para la persona o personas a quien era dada, para que a su vez los ojos de la fe pudieran percibir la voluntad de Dios y se aferraran a sus promesas. Es decir, la señal tenía por objeto mostrar la presencia de Dios, que Dios estaba interviniendo en ese momento, y como dice el comentario, que las personas pudieran fortalecer, ¿cierto?, su fe, aferrarse a las promesas de Dios y aferrarse, ¿cierto?, y entender cuál era la voluntad de Dios. Entonces, ese era el contexto en el que estaba. Y hay otra parte muy interesante que la voy a leer rápidamente respecto a esto mismo. Dice, los nombres, porque a uno le llama mucho la atención los nombres de los hijos de Isaías. De hecho, una de las interpretaciones es que la señal es uno de los hijos de Isaías, el segundo. Dice, los nombres Isaías, que significa, el nombre Isaías significa Jehová salvará. Sear-Jasub significa un remanente volverá. Y su otro hijo, el que se piensa que tiene que ver con este texto, Maher Salal Hasbaz, que significa el despojo se apresura, la presa se precipita. Vaya nombres, ¿no? Es bastante creativo. Muy creativo con los nombres. Hablaban con elocuencia de acontecimientos futuros relacionados con las inminentes y repetidas invasiones asirias de Judá. Isaías y sus hijos,
Fíjense bien, hermanos, este es un interesante texto. Isaías y sus hijos eran señales designadas por Dios para obtener, de ser posible, la cooperación de Acaz y Judá durante los años de crisis que acompañarían al colapso y cautiverio del reino del norte, o sea, Israel. Por lo tanto, de acuerdo a esta interpretación, el rey Acaz, los hijos de Isaías, de una u otra forma, eran señales. Ahora, si vamos un poquitito en relación al texto que dice, he aquí, la Virgen concebirá, es interesante entender que la palabra virgen, en el que está acá, digamos, en el contexto, o la palabra en hebrea virgen, no necesariamente implica una concepción virginal, sino que está hablando de una persona, una mujer joven en edad de casarse, una persona que ya tiene cierta edad para poder desposarse. Ese es el contexto, una doncella que se llama, no necesariamente relacionado con el nacimiento virginal. Había otra palabra específicamente relacionada con eso. Ahora, si nosotros vamos más adelante, y lo vamos a hacer después, ¿qué es lo que ocurre acá? Pareciera ser que efectivamente esta es la señal, ¿cierto? El nombre no coincide, Emanuel no coincide con el nombre del hijo de Isaías, pero pareciera ser que los eventos sí acompañan, y como nos dice el comentario y como hay algunas interpretaciones, el mismo Isaías y sus hijos eran señal, o podían ser señal. Se les atribuyó esta profecía que se había hecho. Así es, para ese momento, no nos olvidemos, la primera lectura es en el contexto inmediato. Ahora, ocurre algo asombroso, hermanos, porque nuestro Dios es un Dios asombroso. Pareciera que esta historia termina acá, pero luego vamos a Mateo. Y te pido, Sofi, si puedes leer Mateo, y a ustedes, hermanos, también, Mateo, el capítulo 1, el primer capítulo del libro de Mateo, el versículo 23. Pensemos que pareciera ser que aquí se acaba esta historia, que la señal justamente eran estos hijos y que, bueno, esa era la historia relacionada con esta virgen que iba a concebir un hijo. Pero ocurre algo asombroso. Mateo 23 dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y aquí, hermanos, ocurre algo asombroso. El cumplimiento definitivo de esta profecía, se pudiera decir, tiene que ver con el Señor Jesucristo y lo que significa la venida del Señor Jesucristo. La lección lo explica muy bien. Siempre hemos escuchado que Emanuel significa Dios con nosotros, pero en la lección hay una parte donde Emanuel debe traducirse Dios está con nosotros. Y eso es algo realmente maravilloso, hermanos, porque ahora podemos volver al relato de Isaías, podemos volver a esta historia, a este conflicto. ¿Qué es lo que realmente Dios quería? Dios quería estar con Acaz. Dios quería ser el Dios de Acaz. Dios quería ser el Dios de su pueblo. Que ellos confiaran en Él, que ellos le creyeran, que ellos pusieran en Él la confianza, no en Asiria. Aparentemente parecía lógico, como mencionaron, humanamente hablando, el rey de Asiria, el reino de Asiria, el más poderoso. Yo, el más débil, me junto con el más poderoso. Pareciera ser lógico. Pero esa no es la lógica de Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros nos aferremos a Él y a sus promesas, porque Él va a ser quien va a resolver aquella situación que parece imposible. Dios está con nosotros y lo que ahora podemos entender, que Jesucristo es el cumplimiento definitivo de esta profecía, porque Dios está con nosotros hoy también. No solamente quería estar con el rey Acaz, y con Isaías y con los reyes de Judá, ¿cierto?, de Israel, que lo rechazaron, que se rebelaron contra él. Dios también, Jesús mismo vino para decirnos, para decirle a sus discípulos, para decirle a su pueblo, para decirnos a nosotros hoy, Dios está
con nosotros. Y eso pareciera ser, hoy día, en el mundo en que vivimos, pareciera ser una locura, porque no es como nosotros hoy día operamos. Hoy día se fortalecen otras características que están más relacionadas con elementos personales, Sofía, ¿cierto? Algo como, no, la autosuficiencia, yo puedo... El yo. El yo. Bueno, tomando un poco la idea que habías dicho tú, el concepto de autosuficiencia ha trascendido mucho, se ve en la Biblia, de todas maneras, con Abraham, cuando Dios le dice, y lo viene a visitar diciéndole que va a tener un hijo, y Abraham dice no. O sea, él lo menciona en la Biblia y se ve la autosuficiencia, y tenemos por consecuencia a Ismael, su descendencia, pero, y llevándolo al contexto de la actualidad, la autosuficiencia es un concepto normalizado. A esto yo me refiero que es tan común, que común y normal no es lo mismo, es tan obvio. común. Obvio, ¿cierto? Algo que todos sabemos. Claro, no es lo mismo, pero ya es tanto el común denominador de las personas que tienen una desproporción de la autosuficiencia que se normalizó. Por eso también hay una predominancia del yo me lo merezco, del no te necesito a ti, del solo importo yo. O sea, el individualismo también tiene que ver con la autosuficiencia. Y algo que se ve mucho, yo creo que no solo en mi generación, sino también en la tuya, que trascendió con todas sus letras, es el concepto de esta autosuficiencia que muchas veces va acompañada de la soberbia. Entonces, frente a este común denominador que yo les digo, al presentarse un pensamiento divergente, como es el pensamiento cristiano, llama mucho más la atención. Entonces, claro, frente a la situación en la que está expuesta mi hermana, por ejemplo, la que estoy expuesta yo, donde de todas maneras es mucho más complicado mostrar una proporción de la autosuficiencia. O sea, tampoco, porque los talentos y los dones que Dios da, de todas maneras uno los tiene que desarrollar. Pero es la actitud con la que uno desarrolla estos dones y estas habilidades que en el fondo dan cuenta del verdadero propósito y la verdadera intención del por qué uno lo está desarrollando. O sea, se ve con el rey Acaz, que en el fondo, claro, él tenía esta situación de miedo, de ansiedad, y se ve que enmascarada, por ejemplo, en esta situación de Dios no te voy a molestar, pero en el fondo vemos una actitud de soberbia, una actitud de autosuficiencia, que es lo que se está recalcando acá. Y nosotros podemos ser el contraste, nosotros podemos ser la diferencia. Entonces, a partir de esta reflexión, salen preguntas que pueden dejar en jaque, por así decirlo, la línea de pensamiento que se lleva, por ejemplo, la mayoría. Y, por ejemplo, una de ellas es que, claro, nosotros como personas humanas también buscamos ayuda en otras personas humanas. Pero en el fondo el gran interrogante es hasta qué punto nosotros como humanos confiamos en otras personas. Y la respuesta se ve claramente en la Biblia y se ve en Acaz, cuando los límites humanos tienen un punto limitado hasta que pasan a llevar la fe. Y esto se ve de todas maneras, se ve en la actualidad, se ve con mi generación, yo creo que con la tuya también, sí. Que claro, uno puede pedir ayuda, como en el caso de Acaz, puede solicitar cosas, pero hasta qué punto nosotros como humanos buscamos la ayuda humana, que es algo que yo creo que de todas maneras tenemos que reflexionarlo todos los días. Y la otra interrogante que yo creo que surge a partir de esta reflexión es la actitud
que nosotros tenemos como cristianos frente a la dificultad. Porque como vimos, y yo creo que el rey de casa es un excelente ejemplo, por algo que creo que también está en la Biblia, es un hecho real de que el miedo paraliza a las personas. Es un hecho real de que puede haber una interferencia del curso normal del pensamiento producto de un afecto muy grande que no permite pensar, que nubla el criterio. Entonces, nosotros podemos actuar a partir del miedo o nos ligamos a la fe. Y yo creo que es algo que nosotros también deberíamos discutir, de que con mayor razón, o sea, con mayor razón cuando hay miedo, con mayor razón cuando hay ansiedad, cuando sabemos que no estamos pensando, ahí esos son los momentos donde uno se tiene que aferrar a la fe. No más. Así es. Así es. Y yo, bueno, ya para ir cerrando esta reflexión, me quiero quedar con dos versículos, con dos partes de versículos. El 7:4, la primera parte, dice: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón. Y ese es un llamado para nosotros. A pesar de las dificultades, a pesar de este año tremendamente complicado que hemos vivido, del año pasado en realidad, todavía no hago el cambio de suite. Igual viene la colita, así que... Claro, pero a pesar de este año que pasó, tenemos un año por delante. Y a pesar de las dificultades que tuvimos, nosotros podemos, el Señor hoy día nos está hablando a cada uno que está acá, nos está diciendo: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón. Y hay otra cosa que nos está diciendo, Emmanuel, yo estoy con nosotros. Hermanos, nuestro Dios está con nosotros, nuestro Dios quiere vivir con nosotros. En los momentos pequeños, en los momentos cotidianos, las situaciones diarias y en las grandes decisiones, ahí también nuestro Dios quiere estar con nosotros, quiere ser un Dios presente. Por eso vino el Señor Jesucristo, para que nosotros tuviéramos esa tranquilidad y pudiéramos hoy día saber que nuestro Dios quiere estar y participar de nuestra vida. Que el Señor nos acompañe y nos bendiga. ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado, queridos niños! Reciban un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Y ustedes también abracen al que está ahí a su lado, porque hoy es el día más especial de toda la semana y debemos estar felices compartiendo con nuestra familia, adorando a nuestro Dios. Hoy recordaremos por qué es importante este Día del Señor.
Muchos pasajes de la Biblia nos hacen recordar la importancia de guardar el día sábado. El Señor nos dejó el ejemplo. En el libro de Génesis capítulo 1 podemos encontrar todo lo que Él hizo durante la semana, antes de llegar al séptimo día. Ahora acompáñame y juntos recordemos lo que Dios hizo día por día antes de llegar a este día tan especial, al día sábado. ¿Y cómo estaba la tierra? La Biblia dice que la tierra estaba desordenada, así que el Señor se puso manos a la obra. Todo estaba oscuro y el primer día dijo el Señor, hágase la luz. El segundo día separó las aguas de los cielos. El tercer día hizo que todo se embellezca de verde. Puso las flores, las plantas y grandes árboles con deliciosos frutos. El cuarto día el Señor creó las lumbreras, el sol, la luna y las estrellas. El quinto día ya tuvimos las aves y todos los animales marinos. Y el sexto día el Señor terminó creando a todos los animales que caminan, al hombre y a la mujer. ¿Y qué hizo el Señor el séptimo día? Reposó, lo bendijo y lo santificó. ¿Y nosotros estaremos haciendo estas tres cosas? En el hogar de Paulo y Cristina recuerdan muy bien esas tres palabras. El día viernes a la puesta del sol, toda la familia ya está vestida con una ropa especial, adorando al Señor a través de las alabanzas y del estudio de la Biblia. Al día siguiente, el día sábado por la mañana, está prohibido levantarse tarde, pues toda la familia debe de participar de la escuela sabática y el culto divino. Y el almuerzo también es muy especial. La mesa está decorada como si fuera un cumpleaños, un día muy especial. La comida que se sirve ese día es totalmente distinta al resto de la semana. Paulo y Cristina también recuerdan que deben de dejar por ese día los juguetes en su lugar, pues el día sábado no les pertenece a ellos. El día sábado le pertenece a Dios. En Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11 nos dice: acuérdate del día sábado para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, mas el séptimo día descansó. Jesús participó activamente de toda la creación y nos dio la redención muriendo en la cruz por nuestros pecados, haciéndonos nuevas criaturas y dándonos una nueva vida. Entonces le pertenecemos a Dios por creación y redención. ¡Qué bendición es tener un día especial para adorar al Señor! Chicos, recuerden siempre, guardar el séptimo día es una regla divina que debe de ser respetada con alegría, pues el Señor tiene grandes bendiciones para aquellos que la respetan. Repetimos nuestro versículo de memoria, se encuentra en Éxodo capítulo 31, versículo 13. Vamos a leerlo juntos. Guardaréis mis días de reposo porque son señal entre mí y vosotros. El Señor nos dio un día de toda la semana para poder adorarlo de todo corazón y como dice su palabra, aún estando en casa todos lo podemos hacer. ¿Oramos? Junta tus manitos, vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos porque tú nos diste este día tan especial para disfrutar de tu compañía y poder adorarte, Señor. Te pedimos que nos ayudes a hacer siempre tu voluntad en este día especial. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Niños, que Dios los bendiga y sigamos disfrutando de este maravilloso día. Nos vemos hasta el próximo sábado. Sansón, melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Sansón, melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Antes de nacer fue elegido por Dios para librar a Israel del pueblo filisteo. Se hizo muy fuerte, más que un león, venció a 1000 hombres con un hueso, ni siquiera un espada usó.
melenudo y fortachón que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Sansón, melenudo y fortachón que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Pero a sus padres no quiso ir, a mujeres filisteas deseaba tener, y en vez de ser juez del pueblo de Dios, fue un joven sin juicio que seguía su propio querer. Melenudo y fortachón que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Sansón, melenudo y fortachón que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. De Dalila él se enamoró y el secreto de su fuerza ella se lo contó. Cortaron sus cabellos, le hicieron mal y Sansón perdió su fuerza convirtiéndose en alguien normal. Melenudo y fortachón que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Sansón, melenudo y fortachón que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Pero arrepentido a Dios Sansón oró, él lo escuchó y su fuerza pronto restauró. Las columnas del templo de Dagón él derribó y a los filisteos derrotó. Sansón, melenudo y fortachón que pidió una mente nueva y puro corazón. Sansón, melenudo y fortachón que pidió una mente nueva y puro corazón. Sansón, melenudo y fortachón que pidió una mente nueva y puro corazón. Sansón, melenudo y fortachón que pidió una mente nueva y puro corazón. Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. Bienvenido, bienvenida a Una mejor manera de vivir. Hoy hablaremos de algo muy importante y veremos que Dios nunca se equivoca. Leo de la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo me angustiaréis mi alma y me moriréis con palabras? Yo sé que mi Redentor vive. A pesar de su dolor y desgracia, Eduardo sabía mantener el optimismo. Este joven había contraído una extraña enfermedad que lo tenía postrado ya por bastante tiempo. Era un muchacho que tenía una gran fe en Dios. Y ese era precisamente el factor que le ayudaba a sobrellevar con tanto valor su desgracia. Sin embargo, sus amigos le decían cuán injusto era Dios, que permitía que él tuviera que soportar semejante dolencia. Pero el sufrido joven siempre solía contestar: no, muchachos, Dios no comete errores. No entiendo por qué Dios lo ha permitido, pero ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a poner a discutir con Él? La admirable respuesta de Eduardo nos hace acordar del caso histórico de Job, como leímos al comienzo. Este hombre de la antigüedad también había caído postrado por causa de una dolorosa enfermedad. Y sus amigos, en lugar de animarlo, comenzaron a fustigar su fe. Y Job finalmente les dijo: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moriréis con palabras? Yo sé que mi Redentor vive. He aquí un hombre que no renunció a su fe por causa de su desventura. Demostró seguir a Dios no solo en las buenas, sino también en las malas. Y además entendió muy bien que no tenía por qué culpar a Dios de su desgracia, y que si Dios le permitía no era por castigo, sino para ayudarle en más de un sentido. Lo cierto es que al fin, cuando sanó de su dolencia, Dios, dice la Biblia, aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Tanto el caso de Eduardo como el de Job nos muestran que Dios no comete errores y que si Él permite que debamos soportar alguna contrariedad, esta será para nuestro bien. Quienes cometemos errores somos los seres humanos. Incluso algunos de nuestros males nos vienen exclusivamente por nuestra forma errada de obrar. Sin embargo, nuestra tendencia es echarle la culpa a Dios, cuando Él nada tiene que ver con nuestro desacierto. Pero y esto es lo notable: aun tratándose de problemas provocados por errores nuestros, Dios sabe orientar todo para nuestro bien. Si dejamos que Él nos
extienda su mano para sobreponernos a nuestra desventura. Dios no comete errores. No los comete contigo, conmigo, ni con nadie. Por lo tanto, podemos confiar en Él y en su capacidad divina para conducir sabiamente nuestra vida. Dios te bendiga y recuerda, en el viaje de la vida en el cual todos transitamos, las cosas han de terminar bien si tienes a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir. Je t'aime, te amo, la tibia li blu. Anio genelota, I love you. Sonidos diferentes tiene cada nación. Hay algo que siempre es igual, es nuestro corazón. Lo vine ni lengua, straight from the heart. Pulls us all together, never apart. And once we learn to speak it, all the world will hear. Amor en 1000 idiomas, siempre se puede hablar. Buscamos diferencias, pero somos igual. Soñar, amar, poder reír, también saber llorar. De un continente a otro, la historia es igual. El hombre lucha por vivir, trabaja por su paz. Todos empezamos a amar de corazón, veremos con realidad un pueblo, una nación.
Agradecemos a Niñas de Fe y a su directora Susan Lu por el hermoso ministerio musical que han desarrollado aún en tiempos de pandemia. Que el Señor les siga bendiciendo y que sean inspiración para nuestra iglesia. Ahora queremos invitarlos al espacio central de nuestro culto, en donde recibiremos el pan de vida y el que en esta ocasión estará a cargo del pastor Matías Bascuñán, pastor asistente de nuestra iglesia. Cantemos entonces nuestra doxología a Dios el Padre Celestial para iniciar nuestro culto divino. Durante el último trimestre de 2020, cerca de 360 ancianos de iglesia de todo Chile se han estado preparando como evangelistas voluntarios a fin de llevar a cabo una semana de evangelización en las distintas localidades de sus respectivos distritos el mes de enero de 2021. Ocasión en que cada uno de ellos, junto a un equipo evangelístico, una unidad de acción o un grupo pequeño, compartirán el mensaje de salvación en sus respectivas comunidades, concluyendo con una hermosa cosecha de almas para el Señor. Hoy, bajo la certeza del inminente regreso de Cristo, oramos a Dios para que como iglesia muy pronto tengamos la urgente necesidad de reiterar esta práctica con mayor frecuencia. Y quién sabe, ya quizás no con 360 voluntarios, sino con los más de 2.500 ancianos que ministran la grey de nuestra iglesia en Chile. Y continuar juntos hacia la terminación de la obra y poder decir, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel
que creen. Dios te bendiga y un grande y sentido Maranata. Y después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Feliz sábado, hermanos, bienvenidos al sermón sabático. Es un gusto para mí poder estar compartiendo con ustedes la iglesia de Ñuñoa y las personas que nos acompañan en las plataformas vía web. Estamos comenzando un año, después de haber finalizado este año tan difícil, tan complicado, después de una pandemia y un montón de surgimientos y de eventos más. Podemos hoy día compartir nuestra fe a pesar de todo esto por las redes sociales. Ha sido también un placer para mí, como Matías Bascuñán, como término de práctica profesional, haber trabajado con el distrito de Ñuñoa, con la iglesia, especialmente de Ñuñoa Central, que me ha acogido excelente. Y a pesar de que ha sido una práctica irregular, algo muy extraño, ha sido aún así productiva, ya que vimos el mes pasado, en diciembre, cómo muchas personas entregaron su corazón a Jesucristo por medio del bautismo. También estoy feliz por haber terminado mi proceso de licenciatura en teología con ustedes, con la iglesia de Ñuñoa. Les agradezco por ayudarme a encaminar, a pasar todas las pruebas que tenía que haber pasado y haber aprobado mi término de carrera. Que el Señor les bendiga esta mañana y que compartir hoy día la palabra con ustedes sea una bendición. Bueno, hoy día lo que vamos a hacer va a ser estudiar Apocalipsis 21-22. Voy a contar un relato para finalizar con una historia personal, un testimonio que, así como yo se los cuento solemnemente a ustedes hoy día, un sábado mañana, espero que ustedes también lo guarden así. Así que vamos a ir a Apocalipsis, todos me van a acompañar en sus Biblias, Apocalipsis 21, y vamos a leer el verso número 4. Apocalipsis 21, el verso número 4 de la palabra de Dios dice así: Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. A pesar de la pandemia, o a pesar de lo que haya sucedido el año pasado, aparentemente estamos como acostumbrados a los problemas. Como que vemos la vida como que los problemas fueran algo entretenido, como que fueran algo necesario para vivir. Y la Biblia explica o muestra que hay un plan diferente, que hay algo perfecto que nosotros no llegamos a entender o no llegamos a dilucidar con nuestra imaginación, que supera las expectativas de la felicidad y la perfección. Tenemos un prejuicio, un concepto sobre el cielo, como que el cielo fuera algo fome, algo aburrido, algo que parece ser como plano, algo que nosotros solamente vemos de forma caricaturesca en la televisión o en las publicaciones. Vemos ángeles solamente que están tocando arpa, ¿cierto? Y todo muy blanco, ¿no? Pero en Apocalipsis nosotros vemos que hay una figura diferente sobre lo que es el cielo. Es más, este sermón va a estar basado no solamente en Apocalipsis 21-22, sino que también en el libro La Segunda Venida y el Cielo. Yo voy a relatar un poco lo que sucede en la Segunda Venida, pero también voy a ocupar un poco de imaginación, ¿ya? Para que me perdonen si hay algunas cosas quizás que son diferentes a lo que vamos a leer. Estamos a puertas del evento más importante del universo. Estamos a puertas a la segunda venida de Jesucristo. Estamos viviendo en tiempos proféticos especiales. Estamos viviendo la última era de esta tierra, la última era del pecado. Y nosotros vamos a ser partícipes de ver a Jesucristo sobre las nubes de los cielos. Así que les voy a contar este relato y van a imaginar conmigo, ¿no? Van a pensar conmigo. Así que parte así. Ya finalizando la persecución de los creyentes y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús o el testimonio de Jesucristo,
con su rostro empalidecido, intentando arrancar de los perseguidores que quieren por detrimento no solo hacerles daño, sino que borrarlos de la faz de la tierra. En ese mismo instante se ve una nube en el este, de la forma o del porte de la palma de una mano, en el cielo. Y nosotros, los hijos de Dios, sabemos que esa es la señal de la segunda venida. Pero los que están persiguiendo no. Y nosotros expectantes vemos esa nube venir y se empiezan a preferir juicios y voces de juicio de ella. Y la tienen que escuchar los que necesitan escucharla solamente, ¿no? Porque los que hayamos quedado, los que vamos a ver a Jesucristo sobre las nubes de los cielos, escuchamos solamente alabanzas. Y escuchamos frases como: aquí están mis hijos amados, en los que yo me complazco. En ese momento va a venir una horda gigante de ángeles. Y saben que la Biblia dice que el cielo se va a oscurecer, ¿no? Y que la luna no va a dar su resplandor. Pues hay algunas teorías que dicen que el cielo se va a apagar, o el sol se va a apagar, perdón. Pero también tenemos que pensar que van a venir tantos ángeles que lo más probable es que cubran la luz que entra al planeta Tierra. Y cuando los ángeles se acerquen a nosotros, nos van a tomar gentilmente en sus brazos y nos van a llevar a las nubes de los cielos. Y vamos a ver que ahí, sobre la nube, hay alguien sentado sobre un trono. Y ahora viene a llevarnos con él a su imperio celestial. Este es Jesucristo, que ahora con voz de arcángel y con trompeta de Dios profiere palabras a los muertos, a los que están descansando en el polvo. Y les va a decir que se levanten de las tumbas, y ellos van a escuchar su voz y van a salir de las tumbas. Los ángeles también gentilmente van a ir por ellos, o van a ir antes que nosotros por ellos, ¿no? Y nos van a llevar a todas las nubes de los cielos. En ese momento va a empezar quizás el viaje interestelar más importante de toda la historia. Y nos van a llevar los ángeles a las nubes. Y estas nubes son vivas e independientes y tienen alas y ruedas. Y también estas son vivas e independientes. Y cuando estemos viajando en este viaje interestelar o intergaláctico impresionante, que va a durar solo 7 días, imagínense que la estrella más cercana a la Tierra, que es el Sol, está a 8 minutos luz. Y la que viene después está a años luz, muchos años luz de diferencia. Pero nosotros nos vamos a demorar solo 7 días. O sea, vamos a ir a una velocidad impresionante, que vamos a recorrer más de lo que imaginamos, a llegar a un lugar inconcebible por la imaginación humana. Cuando vayamos viajando, la nube, los ángeles, las alas, las ruedas van a estar alabando al Cordero. Y cuando nosotros escuchemos esto, yo me imagino que por primera vez en la historia del universo, todos nosotros vamos a decir: gloria a Dios, aleluya. Unísono. Entonces, cuando se vayan terminando los 7 días, nos vamos a acercar a este lugar, el imperio celestial, el tercer cielo. Y vamos a ver que es perfecto en todas sus dimensiones. Y vamos a bajar en este cuadro perfecto, ¿no? Y vamos a quedar frente a estas puertas perlinas. Y yo me imagino, así como el Salmo, cuando Jesús asciende, que dice: alzado puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, así mismo van a recibir ahora a Jesucristo, ¿no? Los ángeles que nos ven llegar cantando, así como los ángeles que nosotros nos acompañan en la nube cantando también. Y cuando lleguemos a ese lugar, también pienso que en ese momento vamos a ver una nube nuevamente de ángeles que se van a acercar a nosotros porque ahora nos quieren entregar algo. Y ese algo es una corona. Y esa corona se va a ser colocada en nuestra cabeza y va a tener una figurita especial cada corona, una estrella. ¿Qué es esa estrella? Es las personas que nosotros ayudamos para que conocieran a Jesucristo y se salvaran. Algunas van a tener más, otras menos, pero todas van a tener. Ahora no me pregunten cómo, porque no conozco la mecánica, digamos, en el cielo, la dinámica, que es cuando ellos ven que se salvan, quizás avisarán por un WhatsApp celestial a los que están arriba forjando nuestras coronas para que coloquen una estrellita. Entonces va a llegar un momento que Jesucristo ha esperado toda su vida. Y Él con sus manos horadadas va a tocar las puertas perlinas y las va a abrir frente nuestro. Y en ese momento Él va a decir: vengan, hijos míos, a la cena que yo mismo les preparé desde la fundación del mundo.
Entonces nosotros vamos a exclamar aleluya. Quizás el aleluya va a ser muy poco para eso. Entonces en ese momento vamos a entrar con Él a la patria celestial. Y vamos a ir caminando, y discúlpenme aquí que ocupe imaginación, ¿no? Van a tener que acompañarme. Están obligados. Pero yo me imagino que voy a ir caminando, quizás algunos de ustedes, los hermanos de Ñuñoa que me ven por ahí, quizás el hermano Carlos, la hermana Daniela, o el hermano Hugo va a ir caminando pues, entre medio de toda la multitud y se le va a perder de repente la vista, ¿no? Y va a ver a alguien por allá, a lo lejos. Y va a ver que esa persona él la conoció en algún momento de su vida. Y de repente se va a acordar que era una persona cuando en una campaña de evangelismo él le entregó un libro misionero y después esa persona al leerlo tomó estudios bíblicos y se bautizó. Y yo me imagino, si me transporto a donde está esa persona, yo me imagino que esa persona está en la misma, mirando, y de repente se va a encontrar con alguien por allá que él recuerda haber ayudado para que conociera a Jesucristo. Ahora yo sé que esto es imaginación nomás, ¿no? Porque vamos a ser cambiados en un abrir y cerrar de ojos. Y la segunda venida del cielo dice que nuestros átomos, nuestra materia va a ser transformada. Quizás no va a ser la misma, pero así como de un árbol salen frutos y después otra semilla que genera otro árbol, aún así queda con residuos de materia del antiguo árbol, pero es otra cosa diferente. Así quizás vamos a ser nosotros en el cielo. Pero aún ahí quizás van a haber algunos rasgos como la voz, por ejemplo, ¿no? Que nos va a ayudar a reconocer a nuestros amigos. Posterior a esto vamos a llegar donde está el trono y el Cordero o Jesucristo va a estar al lado. Y en ese preciso momento se va a levantar un gigante en medio nuestro. ¿Saben quién es? A quien conocemos como Adán. Y Adán va a empezar a caminar entre medio de la multitud. Y la multitud se va a abrir y él se va a abrir paso entre medio de la multitud tal cual se abrió el Mar Rojo. Y todos vamos a ver que él se dirige a donde está Jesucristo, que es un poco más alto que él, gallardo, ¿no? Y Adán quiere abrazarlo. Esa es su intención. Pero en sus pasos, al acercarse a Jesucristo, Jesucristo abre los brazos para recibirlo y Adán ve los agujeros en sus manos. Y al ver los agujeros en sus manos, Adán no resiste y cae a tierra. Cae ante sus pies y le pide perdón por todo el daño que había hecho. Y se emociona. ¿Y saben lo que vamos a hacer todos nosotros en ese momento tan emotivo? Vamos a ir donde Jesucristo y vamos a dejar nuestras coronas en sus pies. Porque Él y solo Él se merece esa corona. Pueden decir amén ahí donde están, ¿eh? Yo me emociono cada vez que escucho esta historia, cada vez que la cuento. Después de esto, eso no es todo, ¿eh? Voy recién en la mitad. Después de esto, vamos a ver que Jesucristo nos quiere invitar a otra cosa, a otro lugar. Pero recuerden que esas coronas todas tienen estrellitas. La matemática es que por lo menos tienen que tener una estrellita. Entonces Jesucristo nos quiere llevar a otro lugar que está ahí también, cerca. Y es un lugar de pasto frondoso, muy precioso, con colinas. ¿Saben cómo se llama? El Edén. El Edén está ahí y fue rescatado justo antes del diluvio para que no fuera destruido. Y miren, tampoco me pregunten esto, porque yo no sé tan bien de psicología, quizás he leído un poco, pero aún así no logro comprender todo, ¿no? Pero cuando las personas pierden a un ser querido, cuando pierden a un ser amado, pasan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, los papitos que pierden a los hijos, regularmente dejan el cuarto tal cual estaba. Quizás la puerta del closet un poco abierta, quizás la cama hecha como estaba, la ropa en el mismo orden. Porque ellos quieren recordar tal cual como estaba cuando su hijo vivía. ¿Saben qué? El Edén está tal cual como cuando Adán lo dejó ese día. Porque Dios lo extrañaba. Y miren, no me pregunten tampoco, pero cuando nosotros colocamos el pie en este lugar, vamos a sentir vamos a tener un sentimiento
que para mí es inexplicable. Vamos a sentir algo que se conoce como el sentido de pertenencia. Quizás cuántos de nosotros no tenemos sentido de pertenencia en la vida, ¿no? Quizás cuántos de nosotros nunca hemos sentido que pertenecemos a un lugar. En ese momento ese lugar va a ser saneado. Jesucristo incluso va a recordar sus palabras. Cuando dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo no se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén, ¿no? Entonces vamos a tener este sentido de pertenencia, como que lo merecíamos, sabiendo que no lo merecemos, pero vamos a estar ahí. Y van a haber colinas bonitas, con árboles preciosos, con frutos deliciosos. Y los niños van a ir a sacar estas frutas, ¿no? Y dice la segunda venida del cielo, algo tan lindo que dice que los niños la van a alcanzar y los que no van a ir con sus alitas y van a ir a sacar las frutas que quieren. Bueno, estamos en el Edén. Todo imaginando, ¿no? Y cuando llegamos a ese lugar va a pasar algo muy emotivo. Jesucristo quizás va a tomar de su mano a Adán y lo va a llevar a un árbol especial, con frutos. Y Jesús va a alzar su mano y va a sacar un fruto y se lo va a entregar a Adán en su mano. Y en ese preciso momento, vamos a ver que el reloj de la historia de la redención marca de nuevo 0. Jesucristo le pasa el fruto y Adán lo come. Y ahí nosotros, yo creo que otra vez los aleluya y los amén van a sobrar. Y todavía quedan momentos más emotivos, y este es el último que voy a contar de este relato, ¿ya? Este es el último, pero para que sepan que no es lo último. Vamos a estar compartiendo y yo creo que me voy a encontrar con gente, con el hermanito Hugo, con el hermanito Daniel, y voy a querer conversar con ellos, ¿no? Con el pastor David. Y voy a querer comentar todo lo que ha pasado, todo lo que vivimos, de lo que recuerdan, qué sé yo, ¿no? Y en ese momento alguien va a venir a tocarme el hombro, un ser alto, gallardo, muy lindo, muy simpático. Y me va a decir Matías, o quizá el nuevo nombre, ¿no? Porque nos van a pasar una piedrita con un nuevo nombre. Mi nuevo nombre. Y me va a decir, ¿recuerdas el momento que viajaste a Argentina? Y el avión cayó 3 veces y estuvo a punto de estrellarse y casi moriste. Bueno, moriste tú y casi toda la tripulación. Y le decía, claro que sí, ¿cómo no me voy a acordar de eso? Y él me va a decir, yo sostuve ese avión. Y me va a decir de nuevo, ¿te acuerdas esa vez que ibas viajando a las 3 de la mañana con tus amigos en la carretera en Santiago? Después de estar trabajando toda la noche por el Señor, perdón. Y cuando ibas en la carretera, el vehículo de repente hizo cortocircuito y se apagaron las luces del vehículo. Y todos entraron en pánico y se pusieron a orar. Y en ese preciso instante llegó un camión detrás de ustedes, alzó las luces y los siguió todo el camino y los cuidó. Y me va a decir, ¿y te acuerdas que justo en la salida donde ustedes iban a salir, yo me retiré? Y ustedes se pudieron salir. Yo le voy a decir, claro que me va a acordar, ¿cómo no? Me va a decir, ese fui yo cuidándote. ¿Y saben quién es? Ustedes saben, ¿cierto? Todos sabemos quién es. Nuestro ángel acompañante, nuestro ángel de la guarda, que nos va a estar contando cada una de las cosas en que nos ayuda. Va a ser muy emotivo, muy emotivo. Miren, yo voy a terminar esta historia aquí. Esta historia no termina, ¿eh? Yo la voy a terminar aquí. Pero les doy un par de consejos antes de finalizar quizás el sermón, antes de pasar a la última parte. Y mis consejos son... Una vez escuché a un pastor decir esto, muy precioso el consejo. Si quieres anhelar el cielo, imagínatelo con alguien que ames. Pero yo quiero dejarte otra promesa, y es que si nosotros recordáramos regularmente la promesa de la segunda venida, anhelaríamos más el cielo. ¿Saben qué? Estamos en un mundo donde la gente ni sabe que Jesucristo va a venir. Quizás tendrá la idea, ¿no? Pero no le toma la importancia. Está en nuestra genética, nos llamamos adventistas del séptimo día.
En el momento en que parte nuestro movimiento como adventistas, todo el mundo se enteró de que Jesucristo venía. Y los que lo esperaban con gran gozo. Mi pregunta es tú, ¿lo estás esperando con gozo? ¿Anhelas que todos sepan que Jesucristo viene pronto? Les repito, estamos a puertas de que Cristo venga. Estamos viviendo momentos proféticos. Miren qué privilegiados somos. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde lo último profético quizás que se ha ido cumpliendo? Casi 200 años y nosotros estamos viviendo un momento profético. Entonces ahora, para pasar a la última parte, quiero contarte algo que me pasó a mí. Hace años atrás, bueno, algunos ya lo saben, ¿no? Algunos saben un poquito de mi vida y de mi historia. Antes de ser cristiano o antes de ser adventista, yo toqué mucho tiempo en una banda, era el vocalista de una banda metalera. Y cuando era adolescente, o sea, cuando tenía como 16, 17 años, venía a Chile una banda que llamaba, que eran mis ídolos. Pero una banda horrible fea, ¿no? Muy, muy fea. Satánica, se ponían máscaras feas. Y nosotros tocábamos música de ellos, nos encantaba. Y en ese momento, nosotros nos organizamos con mis amigos. Nos organizamos, nos conseguimos una van, hicimos de todo para poder ir a ese momento, a esa instancia que era tan importante para nosotros. Entonces llegamos un día antes, así como lo hacen hoy día los adolescentes, ¿no? Se quedan a acampar afuera de los conciertos. Y estuvimos toda la noche esperando. Ahí al otro día cuando entramos, estuvimos todo el día ahí. Yo no sé si lo han visto, espero que ninguno haya asistido, pero un concierto, por lo menos de rock pesado, de metal, es muy agresivo. La gente disfruta pegándose. Yo quedé muy adolorido, muy molido, ¿no? Al siguiente día incluso no fui capaz de levantarme. Pero para mí y para mis amigos, ese había sido el mejor día de mi vida. No había nada que lo igualara en mi vida. Había sido el mejor. Bueno, con el tiempo, yo estando en la casa un día, ¿no? Yo nunca he pasado un sábado en la casa, pero justo un día, sábado que estaba en la casa, yo le digo mi tío Marcos, porque lo conozco hace un tiempo, le digo tío. El hermano Marcos Morales estaba dando estudios bíblicos a mi mamá, un sábado de tarde. Y yo pasé por ahí, y él me saludó, lo saludé, y él me dice, ¿por qué no te sientas, Matías, a estudiar con nosotros? Entonces yo le dije, imagínense, yo era metalero, ateo, la religión para mí, yo no tenía ningún tipo de interés en esas cosas. Entonces, para no faltarle el respeto, le digo, no gracias, estoy enfermo. Mentiroso. Y él me dice, sí, pero los oídos los tienes buenos, y me hace reír. Entonces yo, bueno, me senté. A la siguiente semana yo estaba en la casa y otra vez tuve que sentarme. Al mes yo estaba estudiando la Biblia solo y a los 3 meses ya lo estaba acompañando a él a dar estudios bíblicos. Ya el 2 de mayo, casi a los 6 meses, el 2 de mayo del 2009, yo me bauticé por la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Lo Prado. Y me convertí, o sea, mi vida se transformó completamente. ¿Saben qué? No sé si recordarán, quizá alguno de los que está escuchando estuvo, pero si no me equivoco fue el 2011, o el 2010-2011, que vinieron los Arautos do Rei. A mí quizás no me gustaban mucho los Arautos do Rei, pero había un disco en específico que me encantaba, que se llamaba El Cielo es Jesús, si no me equivoco. Muy lindo, me encanta hasta el día de hoy, me emociona mucho. Las canciones son muy lindas. Y vino Arautos do Rei a Chile, y yo quería ir a verlo, iban unos amigos a bautizarse, ¿no? Y nos dieron a todos una polerita blanca, y fue un día muy lindo, todos de blanco, alabando al Señor, y fue en el velódromo del estadio, me parece que el Nacional, ¿no? Y cuando yo estaba ahí, aunque ustedes no lo crean, estaba parado en el mismo lugar donde hace 6 años yo había estado adorando a Satanás. Ese concierto había sido en el velódromo. Y yo habían pasado 6 años y estaba ahí adorando ahora a Dios. Y pasaron un montón de cosas ahí, ¿no? Pero mi corazón estaba tan elevado que solo pensaba en eso. Como hace un tiempo estaba haciendo algo diametralmente opuesto. Y yo siempre tan obstuso no quería reconocer mi error. Y ahí estaba inclinado ante el Señor ese día. Alabado sea el Señor que transformó mi corazón. Y te voy a decir un absoluto, ¿no? Que no, yo sé que a la gente hoy día no le gusta ni la verdad ni lo absoluto, pero un absoluto es que es imposible que alguien que conozca a Jesucristo no cambie. Es imposible
que alguien que conozca a Jesucristo o se enamore de Jesucristo no cambie. Yo doy fe de eso. Mi testimonio es así. Uno siempre habla de los simpatizantes de la iglesia, ¿no? Para mí era un antipático. Lo que menos me interesaba es la fe. Y un día me convertí al Señor. Y estaba en un lugar donde había adorado a Satanás. A la siguiente vez estaba adorando a Dios. ¿Saben qué? Si nosotros anheláramos más el cielo, la gente lo anhelaría también. Hay que hablar de esta promesa. La segunda venida viene muy pronto. Jesucristo viene muy pronto. ¿Estás listo? Predica este mensaje. El advenimiento de Jesucristo es el evento más importante que viene. Claro, van a pasar hartas cosas, ¿no? Que sabemos nosotros del calendario profético. Pero la segunda venida es el magnánimo sello que estamos esperando. Y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni más dolor. La gente no sabe que lo necesita. Tú tienes que hacérselo saber. Yo te voy a dejar con este mensaje esta mañana. Me encantaría que en tu corazón anheles esta promesa. Deseo con todas mis fuerzas, antes de irme, porque quizás esta es la última vez que nos vemos, o nos vemos en una transmisión como esta, me encantaría en mi corazón que guardes esta promesa en tu corazón y la compartas con cada persona con la que te cruces. Pero más anhelo que ahora, en esta mañana, tu corazón acepte a Jesucristo como su Salvador. Deja que Él haga todo. Deja que Él te transforme, así como lo va a hacer en la segunda venida. Deja que Él guíe tus pasos, que Él guíe tus palabras. Porque la gente lo que más necesita en este momento es de Jesucristo. Déjame orar hoy por ti. Yo no sé si hoy día le hablo a alguna persona que vivió algo como lo que yo viví. Yo no sé si hoy día en la mañana los que están escuchando pasaron cosas como las que pasé yo. O si tienes alguien en tu familia que está viviendo algo de esto y tú lo ves como imposible, ¿no? Una conversión imposible. Así le voy a llamar a mi testimonio ahora. Una conversión imposible. Para Dios no hay cosas imposibles. Dios quiere hoy día convertir tu corazón y el corazón de por los que estás orando. No dejes que pase más tiempo. Actívate. No seas tibio. Entrega tu vida a Jesucristo. Ahora déjame orar por ti para que esta promesa quede guardada en tu corazón y que cuando venga Jesucristo lo recibas con los brazos abiertos. Oremos. Señor y Padre Celestial, te agradezco que esta mañana hemos meditado en esta promesa quizás última, esta promesa que viene tan pronto, esta promesa, Señor, que es la más poderosa en este momento, que tú vienes pronto. Padre Celestial, ayúdanos a guardar el advenimiento en nuestro corazón. Vivir de forma profética, Señor, como que ya vienes. Con un sentido profético, con un sentido en nuestra vida, y esa es llevar a más personas a tus pies para que tú los lleves a las nubes y a la eternidad. Padre Celestial, bendícenos con tu Santo Espíritu. Señor, ayúdale a esas personas que están batallando ahora con situaciones difíciles. Que vean imposibles esas situaciones, tú las puedas hacer posibles. Padre Celestial, te pido por los familiares de las personas que están batallando esta mañana. Que ellos ven que es imposible que ellos puedan cambiar o puedan aceptar a Jesús. Vean que hay una posibilidad. Padre Celestial, danos esa esperanza, esa bendita esperanza que solo tú puedes dar. Bendice con tu Santo Espíritu toda esta congregación, a los que están escuchando en YouTube, a las personas que me han escuchado después en la grabación en YouTube. Pero bendícelos, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Amén. Fue un gusto haber compartido con ustedes esta mañana. Sé que es muy atípico todo esto, pero espero que esto haya sido de gran bendición, así como lo fue para mí, lo sea para ustedes. Que el Señor les bendiga. Agradecemos a Dios por el mensaje que hemos recibido esta mañana y que sea un bálsamo para nuestras vidas, como así también pedimos que bendiga el ministerio que el pastor Bascuñán está iniciando. Antes de despedirnos, les invito a que cantemos el himno 488, Al andar con Jesús.
al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaréme a sus pies y a su lado el camino andaré. Lo que Él diga haré, donde Él quiera iré, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Muy bien, antes de cerrar el programa de hoy, les recordamos escanear el código QR que aparece en su pantalla y comparta con nosotros sus pedidos de oración y sus inquietudes, de manera que juntos podamos orar y hacer de la oración una herramienta poderosa, más aún en este tiempo de temor e incertidumbre. Asimismo, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y compartir con nosotros sus experiencias y sus novedades para que mantengamos contacto en medio de este periodo en donde no podemos vernos físicamente. Los invitamos para hoy a las 19 horas a un nuevo culto joven. Participe con nosotros y disfrute de un nuevo interesante programa que el Departamento JA ha preparado para toda la iglesia. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 10 en punto en un nuevo culto de oración acá en Ñuñoa. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ahora cantemos nuestro himno de despedida. Que Dios te guarde.